Hay cierto tipo de persona que ve charlas sobre procrastinación en lugar de hacer eso que lleva 3 semanas evitando. Y si le diste clic a este video justo ahora, con esa mezcla tan específica de curiosidad y culpita leve instalada en el pecho, ya sabes perfectamente de quién estoy hablando. El problema es que, desde afuera, todo mundo cree que estás bien. Eres claramente inteligente, captas la ironía, puedes explicar tu propio desastre con lujo de detalle, y nada de eso ha servido absolutamente para nada. Lo raro de la procrastinación es esto. Es uno de los problemas más comentados de la vida moderna y al mismo tiempo uno de los menos entendidos de verdad. La tratamos como si fuera un defecto de carácter, flojera, falta de fuerza de voluntad, poca disciplina. Hay apps para eso, agendas, sistemas completos de productividad diseñados para vencerla, y aún así, aquí sigues. No eres loco, pero tampoco estás avanzando. Y las explicaciones de siempre, como solo empieza, divídelo en pasos pequeños, elimina distracciones, no alcanzan a tocar lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué es lo que de verdad ocurre? De eso quiero hablar hoy, porque creo que la respuesta honesta es un poco más incómoda de lo que a la mayoría le gustaría admitir. Piensa en la última vez que tuviste un proyecto grande con fecha de entrega. Tal vez un informe del trabajo, una tesis, un proyecto creativo que llevabas meses planeando. Tenías tiempo de sobra. Hiciste un plan razonable. Incluso abriste el documento varias veces, escribiste un par de líneas y sentiste ese pequeño chispazo de productividad. Y de pronto estabas viendo algo totalmente irrelevante durante las siguientes 2 horas. Y aquí viene la parte que lo vuelve especialmente desesperante. Sabías lo que estabas haciendo. No estabas confundido. No eras inconsciente. Había una parte perfectamente racional de tu cerebro observando cómo caías en un hoyo de Wikipedia sobre un escándalo de patinaje artístico de los 90, narrando con calma. Esto es absurdo. Tenemos que parar. Hay trabajo real que hacer. Y la otra parte de tu cerebro simplemente no le importó. Esa sensación, verte tomar la decisión equivocada en tiempo real sin poder detenerte, no es un problema de productividad, es algo más profundo. Y tiene nombre. Tim Urban, el autor del blog Wait But Why, describió esta dinámica de una forma que, sorprendentemente, los investigadores consideran bastante acertada. Su idea es que el cerebro procrastinador tiene dos fuerzas en competencia. Una es la parte que piensa en el futuro, planea, evalúa consecuencias, lo que él llama el tomador de decisiones racional. La otra es una criatura que vive solo en el presente, sin memoria del pasado ni idea de mañana, y que solo se preocupa por las dos cosas más fácil y divertida. La llama el mono de la gratificación instantánea. Y aunque suene a broma, que en parte lo es, la neurociencia detrás no lo es. La investigación en economía conductual y psicología cognitiva ha demostrado una y otra vez que el cerebro humano tiene un sesgo poderoso y a menudo irracional hacia las recompensas inmediatas. No solo preferimos el presente, castigamos el futuro a tasas que, si fueran cálculos financieros, parecerían francamente delirantes. En otras palabras, la parte de tu cerebro que sabe que la fecha de entrega importa no es la misma parte que decide qué haces ahora mismo. Y en esa competencia casi siempre gana el presente, no porque seas débil, sino porque así está construido el sistema. Y eso explica muchísimas cosas. Explica por qué puedes pasar 2 horas acomodando tu escritorio antes de empezar el trabajo real. Por qué abres una pestaña nueva para checar algo rápido y vuelves a la superficie 40 minutos después sin recordar cómo llegaste ahí. ¿Por qué un domingo por la tarde, sin nada en la agenda y con un proyecto pendiente, sientes una resistencia casi física a simplemente sentarte y empezar, como si estuvieras intentando juntar dos imanes? También explica, siendo honestos, esos momentos casi heroicos de productividad de último minuto, porque el sistema del procrastinador sí tiene un interruptor de emergencia. Orben lo llama el monstruo del pánico. Se despierta cuando la fecha de entrega se acerca lo suficiente como para sentirse real, cuando las consecuencias dejan de ser abstractas y se vuelven inmediatas. Y cuando aparece el monstruo del pánico, todo cambia. De pronto, la misma persona que no pudo escribir ni una frase en 3 semanas produce 8 páginas en una noche. No porque su cerebro haya cambiado, sino porque los incentivos por fin se alinearon con la arquitectura. Lo cual, si lo piensas bien, es una forma bastante agotadora de vivir. Pero aquí viene la parte de esta historia de la que casi nadie habla. Y quédate conmigo porque aquí es donde se pone realmente incómodo. Todo lo que acabo de describir, el mono, el monstruo del pánico, el sprint de último minuto,
ese sistema funciona. Mal, de forma dramática y con mucho sufrimiento innecesario, pero funciona. Cuando hay una fecha de entrega, el monstruo del pánico eventualmente aparece y la cosa eventualmente se hace. El verdadero problema es todo lo demás, porque hay categorías enteras de cosas importantes en tu vida que no tienen fechas de entrega. Empezar ese proyecto creativo para el que llevas 4 años casi listo. Tener una conversación difícil con alguien que te importa. Construir hábitos de salud cuyos resultados no se ven en meses. Dejar un trabajo que te va drenando poco a poco. Llamar a esa persona a la que siempre piensas llamar luego. Nada de eso tiene deadline, lo que significa que el monstruo del pánico nunca despierta. El mono se queda al volante indefinidamente, y esas cosas simplemente no pasan. No porque decidieras no hacerlas, nunca decidiste nada, solo seguiste sin empezar. Los días siguieron avanzando y en algún punto la ventana se cerró en silencio. Eso no es un fallo de productividad, es un fallo de vida. Y ocurre tan gradualmente y de forma tan privada que la mayoría de la gente ni siquiera le pone nombre hasta que ya está muy adentro. Esta es la parte que la mayoría de los análisis sobre procrastinación pasan por alto. Hablamos de ella como si fuera una manía simpática, un meme relatable, una confesión graciosa en una cena. Y para la procrastinación con fechas límite, ese enfoque es casi inofensivo. Sí, te desvelaste. Igual te graduaste. Todo bien. Pero cuando Urban escribió sobre esto en su blog, la respuesta lo sorprendió. Esperaba identificación ligera. Recibió miles de correos, de enfermeras, ingenieros, artistas, doctorandos, y no eran graciosos. Eran personas describiendo el duelo específico de haber pasado años como espectadores de su propia vida, no de haber fallado en lograr sus metas, sino de nunca haber empezado siquiera a perseguirlas. La frustración no era «lo intenté y no llegué», era «nunca lo intenté» y no entiendo del todo cómo pasó eso. Eso no es un problema de agenda, es algo más silencioso y más corrosivo que eso. Y aquí va lo que nadie quiere decir en voz alta. Entender todo esto no lo arregla automáticamente. Puedes comprender al mono perfectamente, puedes describir el mecanismo con precisión, puedes darte cuenta exacta de lo que está pasando en el momento en que abres una pestaña nueva en lugar de empezar a trabajar. Y ese reconocimiento hará muy poco por detenerte, porque el conocimiento vive en la parte racional de tu cerebro y el comportamiento viene de otro lugar por completo. Esta es la paradoja que el público de las TED Talks entiende mejor que casi nadie. Eres, por definición, alguien que busca ideas, alguien que ve charlas sobre sesgos cognitivos, toma de decisiones, psicología de hábitos, y probablemente ya notaste, con una mezcla de diversión y desesperanza silenciosa, que conocer un sesgo cognitivo no te vuelve inmune a él, solo te vuelve más elocuente describiendo tu propio autosabotaje. Al mismo tiempo, y esta es la parte a la que vale la pena aferrarse, eres también alguien cuyo cerebro racional sí aparece. No te da igual el futuro. El tomador de decisiones racional en ti es real, está presente y está intentando. La pregunta es si le has dado las condiciones necesarias para ganar. Porque esto es a lo que finalmente apunta la investigación sobre procrastinación, y lo que el marco de Urban sugiere sin decirlo todavía. El monstruo del pánico no es la única opción, solo es la más automática. La alternativa no es la fuerza de voluntad, esa cosa famosa por ser limitada y poco refiable. La alternativa es la estructura. Diseñar tu entorno de tal forma que la distancia entre intención y acción sea tan pequeña que el mono no tenga espacio para operar. La gente que de verdad es buena haciendo cosas difíciles es gente que se le murió el mono, es gente que aprendió, a prueba y con mucho error, a construir una vida donde el tomador de decisiones racional no tenga que pelear tan duro por el volante. Y las cosas sin fecha límite, las que más importan y no tienen un monstruo del pánico que las obliguen, requieren algo que el sistema del procrastinador nunca desarrolló por sí mismo, la capacidad de tratar a tu yo futuro como real, no como una presencia vaga que luego verá cómo hará, sino como una persona concreta que va a despertar en un cuerpo que hoy estás manejando dentro de una vida cuya forma estás decidiendo ahora mismo. Urban cierra su charla con una imagen que llama el calendario de la vida. Es una cajita por cada semana de una vida de 90 años. No son tantas cajitas, y la idea no es ser mórbido. Es que cuando ves todo de una sola vez, la abstracción de «algún día me ocupo» se ve distinta. Algún día está a un número específico de cajitas a distancia.
Las cosas que sigues sin empezar se están decidiendo ahora por default, en favor de lo fácil y lo inmediato. El mono de la gratificación instantánea no lo sabe, pero tú sí. La procrastinación con fechas límite suele ser solo una molestia, dramática, a veces catastrófica, pero contenida. La procrastinación sin fechas límite es otra cosa. Es la distancia entre la vida que estás viviendo y la que en realidad estabas tratando de construir. Esa es la versión que vale la pena tomar en serio, no con odio hacia ti mismo, ya que eso es solo más incomodidad innecesaria en el parque de juegos oscuro, sino con la lucidez calmada de saber que el mono va a estar ahí todos los días y que la única pregunta real es quién va a manejar. Si esto te pegó, no solo como una idea interesante, sino como algo que reconociste desde adentro, considera suscribirte. Me ayuda a seguir haciendo contenido que va a un nivel más profundo que las opiniones de siempre. Vienen más temas por este mismo camino. Distintos asuntos, la misma clase de honestidad. Nos vemos en el siguiente.